Desde el descubrimiento de América hasta la colonia hubo personajes históricos como Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. Más importantes aún son quienes hicieron parte de los movimientos libertarios de toda América. Estos personajes se mantienen de manera perenne en la historia. Y sí, la independencia se dio gracias a estos hombres y mujeres, pero hubo otros de los que no nos dijeron mucho, es más, no nos dijeron nada. Los Bogas del Magdalena. El río Magdalena es importante por la manera en que los grupos humanos de todos los tiempos han sido capaces de usarlo para construir la historia de esta nación. Y el primero entre todos ellos es el de los Bogas, quienes entre Mompox y Honda y a fuerza de brazos escribieron quizá el capítulo más importante de la historia del transporte del país. Los Bogas, no. ¿No sabes quiénes son? Pues creo que es una tribu indígena, pero no sé la cultura de ellos. Todo pescador necesita, la herramienta principal es una canoa para pescar en la ciénaga y en el río. Y también se necesita para atravesar el río, para la isla donde tienen los cultivos. Entonces por eso es muy importante la canoa para aquí. Digamos, para mí el río es como el seno de uno, de la importancia en la alimentación. Sí, una fuente de vida, lo que es agua. El siglo XIX, tanto como el siglo XX, entraron al país por el río Magdalena. Antes de la próspera navegación a vapor, fueron los Bogas quienes con la fuerza de sus brazos remontaron las aguas para traer el progreso a todo el territorio. El río Magdalena fue una arteria fluvial crucial en la historia del país, desde antes de la colonia, durante la colonia, en los procesos de independencia y a lo largo de todo el siglo XIX. Por el río Magdalena viajaron bienes y seres humanos durante todos estos siglos, e inclusive fue crucial en la organización geopolítica del país como la conocemos hoy. Digamos que la posibilidad de asentarse en una ciudad como Santa Fe de Bogotá hubiera sido imposible sin esta vía que conecta la costa con el interior del país. Los esclavos en la Nueva Granada pasaron de ser indígenas a negros africanos, y los Bogas vivieron esa misma transición. Pero entre los unos y los otros se atravesó el amor y se hizo inevitable el mestizaje. Mompox fue un gran centro cultural, educativo y eclesiástico. Desde allí funcionó el Tribunal de la Inquisición en la Nueva Granada, y su historia y arquitectura hicieron que en 1995 fuera declarado Patrimonio de la Humanidad. Por aquí un pueblo de Jaime, un señor ya como de 60 años, él hace canoa. Entonces yo a veces lo observaba y ahí fui aprendiendo ya, haciendo canoa. Hace 20 años estoy construyendo canoas, digamos, construyo canoa casi todo el año.
Como en todas las otras actividades de la época, en la de los bogas, los indígenas, después de casi extinguirse por las nuevas enfermedades y los malos tratos, también fueron reemplazados por esclavos africanos. Eran de mucha mejor contextura física, de mayor resistencia, de mucho más potencia, para que reemplazaran al indígena. El boga fue un sujeto libre asalariado, por lo menos en el siglo XVIII y el siglo XIX. Entonces, al pensar en términos de esclavitud y libertad, uno podría saltar a la conclusión inmediata de, claro, era mucho mejor ser boga por simplemente estar en una situación de libertad. Sin embargo, habría que hacer matices allí y pensar las cosas en su contexto. La boga era un trabajo arduo y los bogas tenían que soportar, digamos, unas condiciones de trabajo bastante fuertes. Sin embargo, cuando uno mira los relatos de viaje de siglo XVIII, siglo XIX, la mayoría coinciden en retratar al boga como un sujeto bastante feliz, dichoso con su condición de vida. Y uno podría pensar que esto sí está altamente relacionado a su condición de libertad. Los bogas se tomaban con bastante laxitud, o así lo veían los viajeros, las órdenes de sus patrones, las órdenes de los pasajeros y los horarios establecidos. No llegaban a la hora que se acordaba zarpar, salir del puerto, o llegaban y a la mitad del viaje, en algún poblado, coincidía con alguna fiesta, algún carnaval, detenían la embarcación, le decían a sus pasajeros blancos, acá nos detenemos y acá nos quedamos, y podrían pasar 2 o 3 días antes de que se retomara el viaje. Ellos hacían una resistencia y hacían descansos más largos de los en principio establecidos, y se emborrachaban y protestaban y se rebelaban y se escapaban. Los bogas tenían muy clara, digamos, muy fresca la memoria de la esclavitud, y tenían muy clara una conciencia de no ser ellos mismos esclavos. Uno podría interpretar que ahí había unos gestos de reafirmación de la independencia, una forma de decirles a aquellos pasajeros que estaban ahí, decirles: nosotros somos libres asalariados, nosotros no somos esclavos de nadie y nosotros tenemos el control de nuestros cuerpos y nuestros tiempos. Unas veces con la corriente a favor y otras veces remontándola, los bogas fueron el motor del desarrollo económico, una importancia que casi nadie les reconoce. En Mompox, Honda, Tagua y otros puertos, primero indígenas, luego negros africanos y después los hijos de los unos con los otros, constituyeron un grupo social con una función muy particular: bogar. ¿Quién manda a quién? Podría ser una pregunta para intentar definir la relación entre los bogas y sus pasajeros, quienes, indefensos frente al río, dependían absolutamente de la voluntad de los bogas. Pero en un principio, cuando el boga era el esclavo, ese únicamente lo que recibiera la comida. Posteriormente, cuando el esclavo se emancipaba, a estos sí se les pagaba y cobraban además por anticipado. De la vida de los bogas podría hacerse un guión de cine.
Al fin y al cabo, casi nadie ha estado dispuesto como ellos a luchar cuerpo a cuerpo con un caimán. Por supuesto que tenía mucha valentía porque eran jornadas de 12 horas, 13 horas diarias. Si nosotros conocemos las condiciones inhóspitas de la ribera del río Magdalena, nosotros podemos entender lo difícil de un viaje. Los viajeros del siglo XIX, aun aquellos que no los veían con los ojos más simpáticos, muchas veces los exaltaban precisamente como héroes. Uno ve retratos de los cuerpos de los bogas como dioses del río, como Hércules de bronce, digamos que exaltan mucho sus cuerpos, su fuerza, su capacidad física. Varios relatos también describen cómo se arrojaban al agua en cauces peligrosas, cómo llegaban a salvar la vida de los pasajeros, cómo salvaban la mercancía cuando las embarcaciones podían volcarse, cómo se enfrentaban a caimanes, que los pasajeros temblaban ante la posibilidad de un caimán y cómo los bogas casi se les acercaban, les hacían cosquillas, dicen algunos viajeros. Pues si fuéramos a poner un clasificado hoy, claro, sin duda habría un componente de resistencia física muy grande, en que había que remar de 6 de la mañana a 6 de la tarde prácticamente sin detenerse. A pesar de que los bogas han sido representados como seres indisciplinados, claramente esto requeriría lo que se podría decir hoy, una ética de trabajo y de disciplina muy grande. También se requeriría una cualidad de trabajo en equipo. Hay una labor de coordinación que es muy importante. Y por último y crucial, un conocimiento del río, un conocimiento de la navegación y de la región. Creo que no sería fácil contratar a una persona que tuviera las características físicas necesarias, pero que llegara en completo desconocimiento del río. Creo que fracasaría. El número de bogas a bordo de un champán dependía de la carga y entre más grande el equipo de tripulación, más exigente la coordinación para llevar la carga a su destino. Y a pesar de su fama de irresponsables, rara vez naufragaron en ese río crecido y lleno de rápidos troncos flotantes, zancudos en nubes, caimanes, flechas y otros peligros. Uno encuentra que había una gran variedad de percepciones frente a los bogas, desde algunas muy negativas, que los describía como burros, como animales, como seres repugnantes, hasta otros viajeros con una visión más simpatizante con la vida de los bogas, que los idealizaban románticamente, digamos, admiraban su comunión con la naturaleza y los resaltaban como seres hermosos y poéticos. Pero dentro de toda esta variedad de percepciones que estaban en las plumas de los viajeros blancos, uno sí percibe en general lo que hoy podríamos considerar racismo. El sujeto blanco se sentía portador, digamos, de unos valores y de unos conocimientos que debía de estar en el centro de la construcción de la nación. En las poblaciones ribereñas, el río es el regulador de casi todo. Es el que da trabajo y comida, el que inunda y fertiliza, pero también el que arrebata vidas. El río inspira a poetas y pintores, al tiempo que encubre delitos y amores. Es de todo y para todos, y permanece a lo largo del tiempo. No había un rango, una diferenciación jerárquica demasiado amplia entre los bogas y el patrón. Uno en los relatos no ve, por lo general, que existan conflictos muy grandes entre el patrón y el resto de los bogas. Muchas veces el patrón, claro, se encarga de organizarlos, pero también hace parte, digamos, del equipo. Entonces,
se ha visto que la relación entre el patrón y el resto de la tripulación por lo general era más horizontal. Conocer la selva es lo único que permite sobrevivir a ella. Y en esto, los bogas, además de verdaderos maestros, fueron quienes inspiraron a pintores, cronistas y poetas de todos los tiempos. La vida familiar del boga sería una vida instalada en Mompox, por lo general, en construcciones humildes. Los bogas tendrían sus esposas, tendrían varios hijos a los que les enseñarían sus oficios: la caza, la pesca, la recolección, la construcción de embarques. Debido a que los bogas tenían una vida, en muchos casos, errante durante algunos meses, podrían tener su amor permanente en Mompox y podrían tener otras parejas en otros puertos a lo largo del río. Los bogas literalmente vivieron la vida en contracorriente. Una moral diferente, unas costumbres diferentes, pasando más tiempo en el agua que en tierra firme, tentando la suerte, burlándose de los blancos, jugando a ser como ellos, libres. Si se tratase de definir a los bogas en una palabra, tal vez esa palabra sería arrojo o valentía. Me cuenta el papá mío que tiene 70 años. En ese entonces ellos iban para el Banco Magdalena, ellos iban a Canalete, eran dos, el de atrás y el de adelante, se iban a pescar. Nació fue pescando, lo que tiene lo tuvo fue a través de la pesca. Bueno, cuando ya llenaban la canoa, se alaban el pescado y bajaban a Mompox, me iban a Mangue, podían ir a Plato, Magdalena, a canoa. Y con eso comían por el transcurso del viaje. Dale. Poquito. No. El viaje era un viaje incómodo, difícil, impredecible, río arriba en contra de la corriente, dependiendo de lluvias y del ritmo de los bogas. Podía demorarse unos 2 o inclusive 3 meses si las condiciones se ponían difíciles. Los viajeros sufrían muchísimo en estos viajes, hablaban de la humedad, de los mosquitos que eran sus enemigos. Muchos de los viajeros también se quejaban de la convivencia a la que se veían sometidos con los bogas. Algunos se quejaban de la algarabía de los bogas, algunos encontraban que los cantos de los bogas eran fastidiosos, otros los miraban con más simpatía. Y digamos, otros, los más románticos de los viajeros, se sentían muy a gusto de contemplar las bellezas de la naturaleza, la exaltación de la naturaleza. Muchas poblaciones ribereñas del Magdalena siguen haciendo fiestas llamadas fandangos, y muchos ritmos del folclore nacional tienen su origen en los ritmos africanos. La cumbia, el bullerengue, el porro y todos estos ritmos del Caribe de notorias raíces africanas y afrodescendientes, creo que los bogas jugaron ahí un papel muy, muy importante. ¿De dónde viene este
baile. ¿Qué tantas raíces africanas hay en esta música y esta manera de bailar? ¿Tiene la cumbia que ver con los bogas? Pienso que sí. Yo tengo la convicción de que la mayor parte de las expresiones folclóricas de Colombia pasaron por la boga. El boga y la boga permitieron hacer precisamente la simbiosis de la cultura del negro africano de la cultura española. Antes del auge de la navegación a vapor por el río Magdalena, los brazos de los bogas fueron el verdadero motor del transporte fluvial de carga y pasajeros, tanto en la Nueva Granada como en la reciente República. Los bogas le dejaron a Mompox una cultura de la navegación, de la pesca, que sin duda debió ser muy, muy importante. Y sobre todo, la herencia cultural que fue tan importante en esta transmisión oral, de tradición oral, de cantos y de bailes, de los ritmos que se bailan y se viven como patrimonio de Mompox hoy el día y pues del Caribe en general. Estamos aquí ya para la canoa terminada, entonces vamos a probarla en el río a ver cómo quedó, navegar en ella. Dejaron una visión del trabajo, una visión de la navegación en el río que se mantuvo hasta hace muy poco tiempo, conciencia de que el río es una fuente inmensa de riqueza. El río Magdalena es una fuerza inconmensurable de orden espiritual y que contiene aspectos misteriosos, nos llenan de satisfacción y que nos permiten mirar el futuro. Para mí es una sorpresa pensar que unos personajes tan importantes hayan desaparecido de la memoria colectiva en general del país, y creo que eso tiene que ver mucho con una forma de construir la historia y que además está atravesada por ideologías raciales que por ende resaltaron por lo general a los blancos letrados, y que nos hace olvidar muchas veces que la historia la tejieron personajes anónimos, personajes, comunidades enteras anónimas que quedaron invisibilizadas con el tiempo. En el oficio de bogas, los negros africanos mostraron que ellos también podían tener el control. Si los blancos hacendados esclavistas fueron los amos y señores de la tierra, los bogas fueron también, a su manera, los amos y señores de los ríos.